Vamos a trabajar el siguiente ejemplo. Una caja de 6 kilogramos se desliza sobre un plano inclinado con un ángulo de 26.57 grados y tiene una altura de 3 metros. Si el coeficiente de rozamiento cinético es 0.114, determine la longitud del plano inclinado. Este ejemplo se trata sobre trabajo y energía. Entonces vamos a resolver una serie de preguntas sobre esta situación. Primeramente vamos a hacer el cálculo de la longitud del plano inclinado. Aquí aplicamos geometría, usamos las razones trigonométricas. Tenemos un triángulo rectángulo y tenemos un ángulo. Entonces en trigonometría sabemos que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto, lo podemos llamar así, opuesto, dividido la hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo en un triángulo rectángulo. En este caso es la longitud del plano inclinado que tenemos acá. Entonces vamos a despejar la hipotenusa en esta ecuación. Hipotenusa es igual al cateto opuesto dividido el seno del ángulo. Sustituyendo los valores tenemos la hipotenusa. 3 metros dividido entre seno de 26.57 nos da 6.71 con 3 cifras significativas. Tenemos ya la respuesta. La longitud L del plano inclinado es 6.71 metros. Inciso B. Determine el trabajo efectuado por la fuerza de fricción. Para responder a esta pregunta es necesario elaborar un diagrama de cuerpo libre y vamos a identificar las fuerzas que están actuando sobre el bloque conforme baja sobre el plano inclinado. En este caso, en el problema nos dice que hay una fuerza de fricción y nos da ese coeficiente de esa fricción. Aquí nos dice que es un coeficiente de rozamiento, que es equivalente a decir coeficiente de fricción del bloque entre el plano. Entonces hay una fuerza que se opone sobre el bloque mientras va bajando sobre el plano inclinado, y esta fuerza es opuesta a la dirección del bloque. Y hay otra fuerza que está haciendo bajar el bloque. Esta fuerza es una fuerza es la fuerza componente X del peso. El peso de este bloque va verticalmente hacia abajo, y este ángulo que tenemos acá ese ángulo siempre lo vamos a ubicar entre el eje vertical con el peso del bloque. Entonces vamos a determinar cuál es la magnitud de esta fuerza de fricción. Lo que tenemos que ver al responder las preguntas que nos plantean sobre el problema es por cuál factor está efectuando el trabajo sobre el bloque. En este caso, aquí dice el trabajo efectuado por la fuerza de fricción. Entonces tenemos que determinar cuál es la magnitud de esa fuerza para poder aplicar la ecuación general de trabajo, porque lo que estamos verificando aquí es trabajo. La ecuación de trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. Entonces vamos a reservar esta ecuación general y vamos a calcular la fuerza de fricción. La fuerza de fricción en este caso va a ser el coeficiente de fricción cinética, masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Sustituyendo los datos, el coeficiente de fricción cinética es de 0.44, lo multiplicamos por la masa del bloque, que serían 6 kilogramos, y la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, por el coseno del ángulo, que es 26.57. Fuerza de fricción nos da 7.57 newton negativo.
porque está en sentido contrario al desplazamiento. Colocamos aquí esta cantidad, lo vamos a reservar. La fuerza de fricción es de menos 7.57 newton. Ahora, teniendo ya la fuerza de fricción, podemos calcular el trabajo realizado por esa fuerza. En este caso, fuerza de fricción es negativo, que es 7.57 newton, y lo multiplicamos por el desplazamiento del bloque. Esa fuerza de fricción se está oponiendo durante este desplazamiento, que serían 6.71. Y hacemos el cálculo, nos da menos 50.8 y colocamos la unidad de medida de trabajo en Joule. Marcamos nuestra respuesta para esta pregunta. Observe que este trabajo es negativo porque es producido por la fuerza de fricción que se está oponiendo al movimiento del bloque. Vamos ahora a determinar el trabajo realizado por el componente del peso en X, en notación una W con una X, sobre el bloque. Tenemos que pensar el hecho de un modo real. Este bloque, cuando descienda sobre el plano inclinado, el peso de este bloque crea un componente en esta dirección, que es lo que tenemos aquí en el diagrama de cuerpo libre. El peso entonces hará que este bloque se deslice en este sentido, pero hay una fuerza en esta dirección y que le llamamos peso en X. Ese peso o esa fuerza en el componente X es esa fuerza que hará mover el bloque sobre el plano inclinado hasta abajo. Por lo tanto, para determinar esa fuerza, que es equivalente a decir el peso del bloque en el componente X, lo podemos encontrar usando lo siguiente, que sería la masa por la gravedad por el seno del ángulo. Y hacemos el cálculo correspondiente. La masa es de 6 kilogramos por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado por el seno de 26.57 grados. Haciendo el cálculo, obtenemos que es 26.3 newton. Recuerden que al multiplicar kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado, creamos la unidad de medida de la fuerza, que es el newton. Ahora ya sabemos la magnitud de esta fuerza. Haciendo uso de la ecuación general de trabajo, colocamos trabajo. Esta fuerza es el peso del bloque en el componente X, que sería 26.3 newton por el desplazamiento. El desplazamiento del bloque es todo el plano inclinado. En este caso mide 6.71 metros. Y el trabajo es 176 newton por metros. Newton por metros. La unidad de medida de trabajo muchas veces se expresa como newton metro, pero siempre se deja la respuesta final en el sistema internacional. Este newton metros se transforma en joules, o sea, joule, en honor al el nombre de un científico, de Williams Joules. Colocamos en el sistema internacional la respuesta final, que serían 176 joules. Marcamos la respuesta. Ahora vamos a determinar el trabajo neto realizado sobre el bloque. Lo que calculamos con anterioridad son los trabajos individuales realizados por cada una de las fuerzas que actúa a lo largo del desplazamiento del bloque. El trabajo neto entonces es la sumatoria algebraica de cada uno de los trabajos individuales de cada fuerza. Entonces colocamos trabajo neto es igual
al trabajo realizado por la fuerza de fricción más el trabajo realizado por el componente X del peso, sustituyendo los valores de los trabajos individuales por cada fuerza. Tenemos para la fricción era menos 50.8 joules, para esta fuerza en el componente X del peso es 176 joules, obteniendo un resultado final 125 joules. Este es el trabajo que se efectuó sobre el bloque que está descendiendo en el plano inclinado.